Yo tenía algo ya medianamente preparado, pero hoy el Espíritu Santo me lleva a otra parte de este precioso libro que es su santa palabra, ¿verdad? Porque como decía ayer el hermano Juanjo, no se trata, hermanos, y yo cuando predico lo digo siempre, predico para mí primero. Cuando exhorto, me exhorto a mí primero. Y creo que hay de aquel predicador, o hay de aquel que se dirige al pueblo y cuando lees la palabra no te confronta. Analízate, examínate porque algo grave está pasando en ti. Cuando pienses que estás leyendo para exhortar a otros y no para ti mismo, a mí eso, créeme, cuanto menos me genera tristeza, ¿verdad? Porque hay muchas veces que hay cierta palabra que no va para nosotros, ¿verdad? Pero yo hoy quería hablaros de la preselección, porque dice la palabra que somos predestinados, ¿verdad? Linaje puro, escogido, dice la palabra, ¿verdad? Si nos vamos al libro de Mateo, capítulo 13, dice, aquel mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y acudió a él mucha gente, tanto que subió a sentarse en una barca, y toda gente que estaba de pie en la playa. Y él les habló muchas cosas, en parábolas diciendo, he aquí que salió el sembrador a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. Escuchen bien, no tenía profundidad la tierra. Dice, pero cuando salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, la secó. Y otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y la ahogaron. Pero una parte cayó en tierra buena y dio fruto, una 100, y otra 60, y otra 30, y el que tiene oídos para oír, que oiga. Porque el que está sembrado en cierta fértil dice que da fruto a 100 y a 100 por uno, ¿verdad? Yo no sé en qué parte de la tierra estamos sembrando. De esto hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Y no hay nada, creo, nuevo que aportar. Pero yo ahora les pregunto, hermanos, cuando se echan las redes, los pescadores dicen que las echan al mar, hermano, la misma red que no coge lo bueno, lo malo también no coge lo bueno, ¿verdad? Pero luego dice que toda esa pesca, ¿verdad?, viene a la orilla, ¿verdad? ¿Y los pescadores qué hacen? Seleccionar, ¿verdad? Eso es lo que hace Dios contigo y conmigo. Todo pez dice que está en el mar, ¿verdad? Y todo pez que entra en la red pasa por el pescador, ¿verdad? Aquí hay una cosa que no hay que pasar por alto. Porque algunos podrían decir, bueno, ¿y qué he hecho yo para no ser uno de esos peces predestinados, verdad? No sé si alguna vez os lo habéis planteado. Pero te voy a decir algo. Para que tu mente secular o tu mente que no viene del Espíritu Santo y el enemigo no trabaje ahí. ¿Sabes que Dios conoce el pasado, el presente y el futuro? Eso es muy cierto, ¿verdad? ¿Y tú crees que Dios se equivoca cuando nos predestina para escoger lo que es y lo que no es? Pero te vuelvo a decir algo. Dice Génesis 19. Cuando Jehová habla a Abraham sobre Sodoma y Gomorra, dice que la va a destruir, ¿verdad? Dice que por su misericordia y por el amor a Abraham, ¿verdad? Dice que lo iba a destruir todo. Y al final pacta con Dios y dice, si hubiera uno solo, yo levantaré mi mano. Pero a mí hay algo que aquí me llama poderosamente la atención, y es que entre todos aquellos que se supone que eran temerosos de Jehová, entre ellos Lot, también fue su mujer. La cual luego se quedó como estatua de sal. ¿Y esto acaso ya no lo sabía Dios? Pregunto, ¿lo sabía Dios o no lo sabía Dios? Pero ¿sabes qué pasa? Te digo algo, que tienes un Dios tan soberano que no va a cambiar tu libre albedrío ni tu forma de pensar, porque ¿sabes lo que busca Él? Adoradores. Dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No pone que obliga a adoradores, ¿verdad? Quiere que lo hagas de tu propia voluntad. Por lo tanto, dice aquí la parábola,
para que ninguna tierra luego diga que no le cayó semilla, porque dice que la tiró donde había tierra fértil, pero también dice que la tiró donde había brojos y espinos, ¿verdad? Ninguno de nosotros luego podremos decir que la misericordia y el amor de Dios no te abrazó un día. Dejemos de justificarnos por el desierto o el escenario que nos ha tocado vivir en esta vida. Porque cree, hermano mío y hermana mía, que si miramos hacia atrás siempre hay alguien peor que nosotros. ¿Amén? ¿Cuántos dicen un amén? Amén. Dios quiere restaurarte, quiere levantarte. Amén. Te digo una cosa. Amén. Él ya pagó el precio por ti, lo sabes. Te limpió con su bendita sangre. Por lo tanto, tú lo único que tienes que hacer es ser aquel pez que Él predestina y seguir en obediencia y en redención a Él. Porque de tu libre albedrío está en tu libertad y en tu libertad está tu condenación o tu salvación. Hemos hablado de esto muchas veces, ¿verdad? Pero nos cuesta digerirlo, nos cuesta sellarlo en nuestro corazón. Dice Marcos capítulo 4, versículo 1, dice: y otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió ante él una multitud tan grande que hubo de subir una barca ya en el mar. Hermano, la barca, también la menciona en la otra palabra, en la otra parábola, ¿verdad? La barca, ¿verdad? La barca de la salvación, la red es el Evangelio, ¿verdad? Pero de ti depende, estar dentro o estar fuera. ¿Y saben qué pasa? Que muchas veces lanzamos la red sin cortar con Dios. Muchas veces lanzamos la red sin contar con Dios. Le pasó a Pedro. Pedro dice que era la noche y venía abrumado, venía pesadumbrado porque no pescaba nada. ¿Sabes cuándo empezó a pescar? Dice, cuando le hizo caso a Jesús, lanzó la red. Y él obedeció. Y dice que hasta las redes se rompieron. Porque cuando Dios mora en algún sitio, en un propósito, en un llamado, hay fruto y fruto en abundancia. Y eso es dado por Él, no es dado por ningún hombre, no es dado por ningún ministerio, no importa la denominación que pertenezca, porque la iglesia es universal, es un solo cuerpo, hay una sola puerta y una ventana de salvación que es Cristo Jesús. Solo hay una cruz a la que rendirse, no hay otra cruz más. Que no te prediquen otra cosa porque no te estarán diciendo la verdad. ¿Y cuánto es lo que es el bendito nombre de Jesús? Dice que en Él no hay romano ni griego, ¿verdad? Ni judío. No sé por qué, hermano, pero yo me abrazo a la cruz. A mí, cada vez que predico, sabéis que me lleva mucho al Viejo Testamento. Quizás por mi carácter, porque a veces tengo, lo digo, muy mala sombra. Es algo que le pula a Dios, que pula en mí. Pero todos tenemos algo que pulir. Y todos aquellos defectos que tenemos, puestos en Cristo Jesús, son para bien y para beneficio de otros. Porque hemos sido llamados a ser luz y sal, a ser aquella ciudad en una colina que no puede ser escondida. ¿Cuántos lo creen? Amén. Por eso cada día tenemos que avanzar más a la cruz. Hermanos, vienen tiempos difíciles. Esto es una iglesia joven. A veces, créeme, y no sé si he hecho bien o mal, porque la verdad siempre hay que decirla. No he querido a veces profundizar en el Apocalipsis, por no generar zozobra e incertidumbre. Pero la palabra es la palabra. Y llegará un momento, hermanos, y se está gestando, cuando el mundo ponga el sello de la bestia, que no se podrá comprar ni vender. Estará fuera del sistema. Quiere decir que no tendrás el SIM de tu sanidad, tu cartilla de sanidad, no podrás ir a un hospital, no podrás conducir, estarás fuera del campo bancario, donde no tendrás lugar a nada. Seremos como aquel ya lata, ya inutilizable, aquella botella ya. Incluso ellas tienen cosas mejor parte, porque pueden ser reutilizadas. Nosotros seremos desechados. Y dice la palabra que por mí, dice Jesús, seréis perseguidos y seréis aborrecidos. Y dice que habrá padres que entreguen a sus hijos, hijos que entreguen a sus padres. Y eso no está muy lejos, hermanos, está a la puerta.
Y yo a veces digo, Señor, pasa de nosotros esta copa, guárdanos de la ira que vendrá. Porque todos aquellos que tenemos familias, seres queridos, tenemos hijos, ¿verdad? Gente a la que todavía, ¿verdad?, amamos. Que por gracia de Dios nos ha dado una familia, decimos, Señor, ¿y qué será de nosotros? Pero dice la palabra, confía en mí, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Amén. Yo sabes, soy lo único que le pido a Dios. Como dice una alabanza del hermano Moreno, que Dios lo bendiga. Te rómpeme por dentro y por fuera. Y hazme una vasija nueva. Una vasija de honra, porque solo así hallarás la vida y la vida eterna. Necesitamos ser hechos de nuevo. Necesitamos ser transformados de nuevo. Necesitamos sentir el Evangelio en nuestras entrañas. Y no estudiar la palabra como si fuera un mero libro, un mero atlas. O la guía Michelin. Donde cada vez que me acontece un problema en mi vida, vengo a ver cómo me lo soluciono sin pagar el precio. El que tenga oído para oír, que oiga. Deleítate como Job. Cuando le dijo a su mujer, tomaremos, mujer fatua, de Dios lo bueno, pero no lo malo. ¿Qué integridad la de Job? Es para aplaudirle. Es para aplaudirle, iglesia. Job era para aplaudirle. Qué lejos estamos, hermanos, de a veces hacer la voluntad de Dios. Porque seguimos haciendo las cosas a nuestra manera, como decimos o deseamos y pensamos que se deben de hacer. Y a veces estamos lejos de ello. Y echamos en la red aquello pensando que todo vale. Que todo vale. Y queremos que Dios acepte lo que Él no acepta. Y desechamos lo que Él coge, que quiere utilizar. Y lo desechamos porque no sirve, no vale. ¿Y bajo el criterio y el concepto de quién? Bajo el discernimiento y el Espíritu Santo, la revelación del Espíritu Santo, ¿dónde está a veces? Que Dios nos ayude a tener integridad siempre delante de Él. Y le digo una cosa, da igual, hermano, lo que estudies la palabra. Como me dijo un hermano un día, rodilética. Si no hay rodilética en tu intimidad, no conoces a Dios. Puedes hablar de Él de pasada, de lo que te cuenten, de lo que leas. Pero la Biblia no se ha hecho para leerla, se ha hecho para vivirla. Es una guía de vida, ¿cuántos lo creen? Amén. Dice, cielo o tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Está escrito en Marcos. Amén. Y yo lo creo. Amén. Y Él me ha dicho que yo soy íntegro y permanezco hasta el fin. Estaré escrito en el libro de la vida. Pero es que no solo me lo ha dicho a mí, es que también se lo ha dicho al hermano Juanjo. Amén, qué bueno. Y también para ti, hermano Ángel. Y también para ti, David, Pedro, Cristian, Yaita, Santi. Bueno. Mi hermana, la madre de Moisés. Mi hermano Moisés, Leo, Miriam. Para todos y cada uno. Que se abracen a la cruz, a su redención. Ser cristiano, hermano, no es una tendencia, no es una moda. Es una forma de vivir. Es tener un carácter semejante a Cristo. Y a veces no se trata, y hacemos de un grano de arena una montaña. Y decimos, no puedo. Muchas veces no podemos, hermano, porque nos pasamos la vida doliéndonos y justificándonos. Así es. Pero Dios quiere quebrantar tu corazón. Mira, les voy a contar algo que está basado en hechos reales y que falleció hace poco. Hubo, en la Segunda Guerra Mundial, hubo un mando del ejército que se llamaba Hiro Onoda, lo pueden ustedes buscar en la Wikipedia. Ese señor era un mando de inteligencia de la Segunda Guerra Mundial, fue por mandato de su general, mandado a Filipinas. Lo grande de este señor y lo majestuoso de él es que ocurrió algo que os va a asombrar, porque a mí me asombró. La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, ¿verdad? Este señor permaneció en la selva de Filipinas durante 29 años, pensando que la guerra no había terminado.
Dicen que tiraban publicidades de los aviones como que la guerra, y él pensaba que era propaganda del enemigo para engañarlo. Permaneció con su mosquetón, 29 años más tarde fue rescatado. Pero lo majestuoso de él es que tuvo que venir uno de los generales para que rindiera armas, porque decía que hasta que no viniera su general, él no se rendiría. Y rescataron a uno de los que todavía vivían en aquel entonces, para que fuera y te pusiera las armas. Esto es un hombre fiel a su ideología, fiel a su patria, y fijaos la firmeza y la fidelidad con la que sirvió a su país. Pero dejadme deciros, hermanos, tenemos al Dios más fuerte, casualmente. Tenemos al Dios que todo lo puede, que conoce lo ancho, lo profundo, lo que se ve y lo que no se ve, que selló el sol en Gabadón, que selló las estrellas en el firmamento, que tiene el océano en sus manos, como siempre digo, que es capaz de limpiarte con hisopo y dejarte blanco como la nieve, como dice el rey David. Y somos, hermano, el ejército más débil. Somos los únicos que rematamos a nuestros heridos. Cuando un hermano cae es porque algo habrá hecho, no era de nosotros, no estaba en la red. Examinémonos. Hoy quiero remover tu conciencia. Sé tardo en el hablar, sé tardo para juzgar, pero sé pronto en dar amor. Se me dio un pasaje que tenía, pero dice, ¿cuál es el mayor mandamiento? Y dice en Marcos, dice, adorarás en tu corazón a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y el siguiente es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero primero a Él. Porque si no lo amas a Él primero, aunque ames a tu prójimo, no estás conforme a la voluntad de Dios. Escucha esto bien, porque ahora yo pregunto, y como dice la palabra, ¿acaso los del mundo no aman también a los que les aman? ¿No favorecen a los que les favorecen? ¿Nos hacen favores unos a otros? ¿Verdad que sí? ¿Saben dónde está el Santo Grial? Como dicen en la Iglesia Católica, en amar a quien no te ama, en perdonar a aquel que una vez te hizo daño, aun sin merecerlo. Aquel que un día, en vez de poner alcohol en tu corazón, lo llenó de miseria y de podredumbre. Un día quizá fuiste aquel árbol talado, del cual todo el mundo hizo leña. Pero recuerda que había uno en el reino de los cielos. Uno que, pudiendo haber mandado una legión de ángeles ante Pilato, ¿verdad? Como le dijo, pondrían mis ángeles y no quedaríais uno. Pero fue como cordero inmolado, en mansedumbre y humildad. Y dice que no despegó sus labios, no abrió la boca. ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque era tan grande el amor que tiene, es incomprensible y escapa a nuestra imaginación. Porque querer entender y meterse en la mente de Dios, siempre lo digo, es como pretender meter el agua del océano en un cubo de agua. Hermano, entiéndeme, hay cosas que no vas a entender, ni hoy, ni mañana, ni de aquí 100 años que tu cuerpo te haga sombra, porque solo están bajo la potestad de Dios. Hemos sido llamados a obedecer, a permanecer. Y es así como Dios te quiere. Que estemos sujetos a Él. Y que seamos un fiel reflejo para aquellos que no lo conocen. Que aquel que un día te hizo daño, cuando llegue la noche al acostarse, y si algún día se ha cruzado contigo, diga, no merecía lo que este hombre hoy me ha dicho o me ha hecho. Y la conciencia no le deje dormir. Porque mire, les voy a decir algo. ¿Saben que se puede glorificar a Dios de muchas formas, verdad? Tanto cuando se recoge como se desecha. Y ustedes dirán, Israel se ha vuelto loco hoy. No, lo voy a explicar. Dice que cuando el hijo pródigo, ¿verdad?
Dice que cuando un hijo que está perdido es hallado, ¿verdad? Dice que hay más fiesta que si 99 que son, ¿verdad? Que ya están encontrados, ¿verdad? Pero también dice el Evangelio que en la última cena Judas, cuando vendió al Señor, cuando salió por la puerta después de decirle a Judas lo que hayas de hacer, hazlo pronto, también dijo, y ahora será cuando el Hijo del Hombre sea glorificado. Porque Dios manifiesta su gloria tanto cuando entra lo que había perdido, como cuando lo que está y no tiene que estar, tiene que ser desechado. Todo es para su gloria. Todo es para el orden instituido y constituido por Él. Todo está decretado por Él. ¿Cuántos dicen un amén? Amén. Créanme que a veces quiero pararme con ustedes y no puedo. Les amo tanto. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Y sabe Dios que no se emociona. Sabe Dios que cuando le busco en el Espíritu y elevo mi mente y mi corazón a Él, ¿sabe? Te cubre con un manto de amor y de gozo. Bueno. Y de paz de mis hermanos que no puedo pronunciar con palabras. Santo. Y eso no viene de mí. Yo no soy nadie ni lo merezco. Porque yo soy un trapo de inmundicia ante sus ojos. La mayor de mis obras es un trapo de inmundicia ante mis ojos. Y hasta que no entendamos esto, que somos hallados por gracia, porque Él ya te predestinó, porque estabas en aquella red y Él te separó de lo que no vale, y Él te puso aparte y dijo, contigo quiero hallar por toda una eternidad, contigo quiero morar, a ti te he sido elegido para darte un nombre de una vida nueva, porque hay para ti una corona de vida. Te lo han dicho y una y otra vez aquellos que venimos de iglesias, nos lo han dicho, pero no lo creemos, hermano, lo tenemos presente. Ante cualquier tropiezo, ante cualquier desierto ya nos apartamos y parecemos a veces niños de 3 años. Ya, Señor, ya no me miras, ya no me amas, Señor, y yo voy al culto y me congrego y diezmo y te pido, y alguna lagrimita se me ha caído a veces rezando por mi marido o por mi mujer, pero ahora, Señor, ¿qué haces conmigo? Y yo digo, hermano, si viniera la aflicción de Job en un solo día, tal se levantaran tus bienes, tus siervos, tu ganado, perecieran tus 10 hijos, ¿qué dirías? ¿Le dirías a tu compañero o a tu compañera, cállate, mujer fatua, tomaremos de Dios lo bueno y no lo malo? ¿O lo maldecirías y te morirías como le inducía a hacer la mujer? Porque ante toda aflicción, quiero que sepas que todo aquel que está sellado por el Espíritu Santo, tu santo nombre, podrá venir a ti enfermedad, porque los cristianos, déjenme decirle, no estamos exentos de enfermedad, ni de pobreza. De hecho, dice en su palabra que es más difícil que entre un rico en el reino de los cielos que pasar un cabello por el ojo de una aguja. Y eso no quiere decir, hermano, que si juegas a la lotería, ¿no qué? Todo luego está en que uses el dinero. Si te es para ayudar a otros o te es para perdición. Siempre tendrás tu libre albedrío, porque Él eso no lo cambiará. Dios no te hizo un autómata. Dios te hizo en semejanza a Él, para que le adores de tu propia voluntad, en espíritu y en verdad. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos ama Dios, iglesia? ¿Cuántos ama Dios, iglesia? A veces no tenemos conciencia de ello. Y a veces cualquier aire que viene de cualquier parte del este, del oeste, nos aparta de su camino. Y lo digo siempre para mí primero, porque a veces soy el más quejicoso de todos, olvidándome de que Dios no me ha llamado a eso. Dios me ha llamado a buscar su presencia, a ser de luz y sal para mis hermanos y para aquellos que no lo conocen, para que todo camino torcido sea recto en mi vida y ser de testimonio para los demás, porque tenemos que predicar con el ejemplo, y siempre lo digo. No puedes corregir a tu hijo con el cigarro en la boca y decirle no fumes cuando tú estás fumando. Amén, que tenga oídos para oír, que oiga. No puedes decirle a tu hijo no vengas a las 5 de la mañana cuando tú no tienes hora, vienes al amanecer. Prediquemos con el ejemplo, hermano, que a eso sí hemos sido llamados. ¿Saben por qué Cristo fue respetado? Aparte de que era el verbo hecho carne y era el Hijo de Dios.
¿Verdad que sí? Y era el Dios mismo. ¿Saben por qué? Porque Él se sometió. Él cumplió la ley, no vino a cambiarla. Él vino a cumplir la ley. Y aparte aquella salvación que por nuestra propia humanidad y por nuestra propia fuerza jamás hubiéramos conseguido. Él tuvo que hacerlo. Porque el hombre en nuestras propias fuerzas somos incapaces de cambiar nada. Ni siquiera tenemos potestad a veces para no comer aquello que no debemos. Para no comer aquello que no debemos, y les hablo físicamente. Porque ese ser adánico que engendremos cuando cayó el Edén, hay que matarlo 70 veces 7. Como le dijo Jesús a Pedro cuando le dijo: ¿cuántas veces tendrás que perdonar? Tenemos ese Caín que nos gobierna a veces. Pero que en la presencia del Señor y con los 9 dones del Espíritu Santo, paz, gozo, mansedumbre, amor, humildad, todo lo puedes hacer. Todo lo podemos hacer. ¿Y cuántos lo creen? Digan un amén. 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 Como me dijo el hermano Juan José ayer, intentemos que la borrica no se rompa. Corramos la buena carrera. Intentemos quitar todas las piedras del camino que nos impiden llegar hasta Él, sin excusas ni pretextos. Quita el pero de tu vida, quita el es que, quita el yo. Eso es lo primero. Rindámonos a Él. Hoy me quebrantaba, sabe Dios, viniendo con esa alabanza. Digo, ¿qué le diría a Dios si estuviera delante de Él de rodillas? No sé. Pero quizá lo primero que tendría que decirle es que me rompiera por dentro y por fuera y que me hiciera nuevo. Porque llevo toda mi vida peleando con eso. Y no lo consigo. No sé tú. Y hoy en día tenemos muchas ligaduras. Hay muchas ligaduras del mundo. Nos tiene atadas la hipoteca, el coche que llevamos, las suscripciones que pagamos. Y todo esto nos resta tiempo de Dios. Porque es bíblico, dice ganarte el pan con el sudor de tu frente, ¿verdad? Pero dice la palabra que amarás a Dios sobre todas las cosas. Por lo tanto, tenemos que poner a Dios en primer lugar. Dios sabe las necesidades que tenemos. Dice que al igual que se encarga de los pájaros que no tejen ni siembran, pero dice Salomón, ni aun Salomón, dice que no se vistió como el lirio, ¿verdad?, de los valles. No hubo tela. Y fíjate Dios los riega. Y ni Salomón se pudo vestir como uno de ellos. Mas los hijos de Dios, no tienes que preocuparte. Yo reprendo hoy en el nombre del Santo Espíritu toda zozobra, todo aquello que te atormente, toda herida que no ha sido sanada. En el nombre de Jesús. Amén. De Nazaret, el buen alfarero, aquel que todo lo viejo lo hace nuevo. Hoy lo decretamos y lo declaramos. Y Dios no va a poder hacer nada en ti que tú no creas. Santo. No se trata de hablar de labios para afuera. Se trata de cambiar nuestro sentir, nuestro corazón. Porque dice, ¿y quién son aquellos, Señor? ¿Quién son tus hijos? Y le dice el Señor. Dice cuando el pastor llama, dice, y mis ovejas lo escuchan, ¿verdad? Y escuchan mi voz. Y obedecen. Gracias, hermana Miriam. Y obedecen. Esos son los hijos de Dios, los que obedecen. No podemos decir que somos hijos de Dios y no obedecemos. Porque entonces, vuelvo a decir, estamos en el pedregal. Quizá brote algún pequeño brote, pero llegará el sol, como dice la palabra, y lo secará. Tu raíz tiene que ser como la semilla de mostaza, que tarde en salir, que posiblemente no se vea, que incluso a veces en la iglesia se cuestione si vas a dar fruto, pero que cuando brote no hay quien te pare, porque su altitud no tenga freno, porque Él es el que da el fruto y el crecimiento y el espíritu. Amén. Él es Él. No te sujetes a ningún hombre.
No te fijes en ningún hombre, afianzan en Dios. Claro que en la iglesia hay unos estatutos, y lo dice la palabra, sujetaros a vuestros pastores. Y siempre y cuando anden buen testimonio y cumplan con su palabra, claro que hay que hacer las cosas en orden, porque Dios mora en el orden. Uno no puede ir por libre, haciendo lo que quiera. Lo digo para todos los que estamos, los que vendrán y los que se irán. Estamos aquí para decir la verdad, hermanos. La iglesia no hay amiguismo, siempre lo digo. La iglesia somos hermanos y compartimos todos la misma verdad. Y hay de aquel que esté en un camino errático y no hay nadie que le pueda echar la mano por encima con amor y gracia y le diga, hermano, por aquí no, que te vas a matar. Siempre lo digo y siempre me acuerdo de él, así como se acordó David de su hijo y lo llamó a la mesa. El nombre era, si no recuerdo mal, nunca me acuerdo de su nombre, pero todos conocemos a aquellos que hemos leído la Biblia. El hijo de Jonatán, ¿verdad? Que fue Mefiboseth. Dice, y el rey te llama. Estaba ya desechado. Su abuelo había muerto por desobediencia a Saúl, destronado de su trono del reino de Israel. Pero ¿saben algo? La fidelidad de Jonatán nunca cambió. Él sabía que David era el elegido y él puso, era el príncipe heredero al reino, y sin embargo él sabía que David era el que había sido llamado y dijo, siempre estuvo al lado de David, jugándose su trono, avalando lo que Dios quería que avalara y no lo que la corte de su padre le decía. Y dice que se veía en secreto con David y le decía y le informaba de lo que tramaban contra él, porque Saúl buscaba la muerte de David. Benditos sean los hombres como Jonatán, con ese corazón honesto, dispuesto y valiente a jugarse en lo que por heredad tienen suyo, solo por la verdad de Dios. ¿Saben por qué fue Dios, Cristo desechado? Todos lo sabemos, pero a veces no es gente decirlo, por decir la verdad. Si él se hubiera hecho amigo de los escribas y fariseos, ¿pensáis que le hubieran crucificado? ¿Verdad que no? Si no hubiera dado al César aquella moneda, hubiera dicho a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Pensáis que le hubieran llevado al madero? Pero por encima de todo, puso el propósito de su Padre. ¿Sabe cuál era? Redimir a todo aquel que, como dice Juan, para que todo aquel que en mí cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es su santo nombre. Dios bendiga a aquel que colgó ese cuadro. ¿Cuánto me ayuda? Dios bendiga al hermano y a la hermana, a todos los que colaboraron en él. Amén, aleluya. Porque es la verdad más grande. Hoy Dios quiere sanarte. Dios no quiere verte hundido. Pon en él tus cargas. Delega en él todo lo que te atañe. Reprende toda acechanza del enemigo. Porque el enemigo viene como león rugiente, incluso a veces con cosas muy sutiles que no nos damos cuenta. Y dice la palabra de Dios, dice, y hay cosas que al hombre le parecen camino recto, mas son de perdición y de muerte. Cuando a veces ponemos nuestra meta, nuestro objetivo, en adquirir cosas materiales, pero desechamos a Dios. Estarás en sociedad, pagarás tus impuestos, no te meterás con nadie, respetarás la valla de tu vecino. Pero si te alejas de Dios, no te sirve de nada. Si se para la borrica que dice mi hermano Juan José, no vamos a ninguna parte. Al borriquillo hay que llevarlo por la linde que dicen en el pueblo, ¿verdad? Al camino que el buen pastor ha marcado. Por eso muchas veces yo pensaba, Señor, ¿y por qué tiene que haber perros en un rebaño si las ovejas? Una cosa son las cabras cuando las corriges te topan, ¿verdad? Se vuelven medio becerrillo. Pero digo, una oveja. De hecho, el cordero, Dios lo pone como testimonio, ¿verdad? Por daño que le hagas, los quiles, no los quiles, le hagas daño, le pegues, jamás atenta contra su pastor. Va humilde y fiel a la muerte, aunque lo quieran sacrificar y volverlo chuletas. Digo, ¿por qué el perro? Porque hay veces que nos despistamos. Dice, no estás deprimido, estás distraído. A veces no estamos en el redil que tenemos que estar. Por eso a Dios a veces permite que nos suelten el perro y que nos muerda a veces en los tobillos, nos dé un poco y digamos, ¡ay, Señor! Pero bendito sea. Todo bocado, todo problema,
todo desierto, que te lleva a estar en el redil del buen pastor. Porque no importa la herida, lo sangrante que sea, importa que estés con él. Y dice una alabanza de un hermano, dice, que me falte lo que sea, pero no faltes tú. Porque si él no está aquí, ¿qué hacemos aquí, hermanos? Si su Espíritu Santo no está entre nosotros y no somos aquella vasija rebosante de que hablaba el hermano Santi, ¿qué somos? ¿Para qué estamos? ¿Para pasar un domingo más? No hemos venido a ello. Hemos venido para glorificar su nombre, para ser rotos por dentro y por fuera, para ser luz y sal para otros y sobre todo ser de testimonio. Y lo primero en nuestras casas, en nuestros hogares. Conozco a hombres que han servido a Dios, y lo digo, y no me escondo, y siguen todavía con grandes ministerios, porque déjame decirte, un hijo pródigo le puede salir al mejor padre. De entre los 12 discípulos salió uno que lo traicionó a Jesús. Pero Judas, ante aquella decisión de echarse una soga al cuello y colgarse en aquel olivo, jamás pudo decir que su padre no le dio testimonio de la verdad. El problema de algunos hijos que se pierden es que su justificación está en aquellos que permitieron sus padres, en que no tuvieron corrección, en que no vieron lo que tenían que ver. Amén. Seamos de testimonio en todo lo que nos antañe. Y sí, podrás caer, hermano. Yo caigo muchas veces. Pero en mi debilidad me hago más fuerte. Porque diga el débil, fuerte soy. Amén. Diga el débil, fuerte soy. Y diga el débil, fuerte soy. Amén. Quiero una iglesia viva. Somos una iglesia viva, no inerte. Y nunca dejes de pensar. Que no venga el enemigo con... que Jesús lo reprenda. Que no venga Satanás diciéndote aquello, robándote tu identidad. Porque si fuiste sellado con el Espíritu Santo, en tu relación, en tu intimidad, sabes que un día se mostró a tu vida, que cuando haces algún mal te golpea la conciencia. Regocíjate cuando haces algún mal y te sigue golpeando la conciencia. Eso es que el Espíritu Santo te llamó un día y estabas en la red a ser predestinado. Alégrate. Y por encima de todo, pongámosle a Él en primer lugar. Lo dice su palabra. Y a un solo Dios adorarás. Y lo tendremos a Él por prioridad. Porque Él es el que restaura, Él es el que sana, Él es el que salva. Y no hay otro como Él. Amén. Como le dijo a Job, ¿y dónde estabas tú, Job, cuando yo trocé los 4 de la tierra? No nos es sabio contender contra nuestro Creador, y a veces lo hacemos. Pedimos más explicaciones de las que hemos sido llamados. Tú has sido llamado a morar con Él por toda una eternidad, y lo único que tienes que hacer es andar en obediencia y santidad en Él. Porque dice que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Que el enemigo no te robe tu identidad. Ponte de rodillas, clama a Él. Dile, Señor, yo soy hijo tuyo, quiero entregar mi vida a ti. Quiero que lo viejo lo hagas nuevo. Si en 6 días solo, porque el 7º reposó, pudo hacer lo que se ve y lo que no se ve. Pudo hacer un Edén. Pudo destruir Sodoma y Gomorra con un solo así, mandar azufre del cielo y quemarlo. ¿Verdad? Pudo hacer andar un arca durante 40 días y 40 noches sobre un diluvio.
¿Cuál es el problema que tienes? Que no puedas reparar, hermano. Santo. ¿Es Dios que no lo quiere reparar o eres tú que no lo quieres reparar? Pregunto. Porque a veces está en nosotros el no reparar. A veces no queremos salir de nuestra zona de confort, de todo aquello que nos hace ganar para el mundo lo que tenemos que perder para Dios. Que Dios nos coja confesados, hermanos, Amén, así sea. porque su venida está cerca. ¿Verdad? Esto no es una utopía, se está gestando la marca de la bestia. Se está gestando y esto más rápido de lo que pensamos. Y dice que muchos de los elegidos se perderán si Dios no acortara esos días. Pero Dios siempre tiene para su pueblo un remanente. Y yo sé que mi Redentor vive y vive para siempre. Y yo sé que no nos dejará. ¿Verdad? Que seremos arrebatados en las nubes como Él ha prometido en su palabra. Santo. Amén. Y no te digo que no vayas que vayamos a sufrir los primeros dolores de parto, como dice la palabra, de que no vayamos a pasar por penurias y por tribulación. Pero Él llegará a tiempo porque Él nunca llega tarde. Preocúpate de andar en el camino fértil. Déjate de andar por abrojos y espinos. Porque vendrán los pájaros y se comerán la semilla. Porque no tendremos justificación, hermano. ¿Qué le diremos a Él? Que no escuchemos su palabra, que no nos hablaron de Él. Eleva tu corazón y tu pensamiento a Dios. Y pídele. No te fijes al de derecha ni a tu izquierda. Estás aquí para redimirte, estás aquí para darle las primicias a Él. Pídele aquello, pon delante de Jesús aquello que quieres que cambie. Aquello que tanto te cuesta durante mucho tiempo no has podido cambiar. Porque si tú quieres, dice que Él, aquel que llama a su puerta, Él le abre y mora y cena con Él. Señor, te doy gracias, Padre Señor. Porque aun no siendo merecedor de nada, Padre mío, por tu gracia y tu voluntad, Señor, y tu misericordia, Padre Señor. Cada día, Señor, nos traes de tu refrigerio, Señor, y de tu maná, Padre Señor. Porque en ti, Señor, hemos sido hallados, Jesús. En ti hay vida en abundancia, Señor. Y queremos que te muestres, Señor, a nuestras vidas, Padre mío, cada día más, Señor. Y para aquellos que no te conocen, Señor, aunque todavía no han tenido una experiencia, Señor, para que puedan dar testimonio de ti, Padre Señor. Tú todo corazón de piedra lo haces de carne, Padre Señor. Ayúdanos, Señor, a que la palabra sea interpretada para salvación y no para condenación, Padre. Te doy gracias, Padre Señor, por todo aquello que permites y no permites en nuestras vidas, Señor. Por poder seguir honrándote, Padre mío, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre amado, Señor. Golpea todo corazón, Señor. Toda mente, Señor. Tú nos pusiste en aquella red, Padre mío, Señor. Fuimos predestinados, Señor, para salvación, Padre Señor. Ayúdanos a permanecer en ella, Señor. Para ser escogidos por el buen pescador, Padre Señor. Y que podamos dar fruto y fruto en abundancia, como dice tu parábola, Padre Señor. Aparta de nosotros toda nostalgia mundana, Señor, como la que tuvo aquella mujer de Lot, Padre mío, Señor. Que desobedeció, Señor, porque algo en su corazón todavía, Señor, anhelaba las cosas, Señor, de aquella ciudad perdida, Señor. Todo lazo y toda relación mundana, Señor. Toda amistad, Señor, que nos aparte de tu camino, Padre, Señor. Es hora de escoger lo puro y lo limpio, Padre mío, Señor, lo que tú quieres, Señor. Y desechar aquello que no está en tu voluntad, Padre. Porque cuántas veces perecemos por ello, Padre, Señor. Por escoger aquello que tú no has sido llamado, Padre, Señor. Ayúdanos, Padre, Señor, a entender y discernir, Señor, con tu Santo Espíritu, Padre. A buscarte cada día más, Señor. Porque es la única forma, Señor, de entenderte, Señor, y de poder hacer tu voluntad, Padre. Ayúdanos, Padre, Señor. Apartamos toda pereza, Señor, toda zozobra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor.
Ven cambiando toda vida, Señor, todo sentir, Padre mío. Toda tristeza del alma, Padre mío, Señor. Porque tú la tristeza la conviertes en júbilo, Señor. Aparta toda debilidad, Padre mío, Señor. Y abrázanos, Señor, con la coraza de la fe, Señor. Pon la espada de tu palabra sobre nosotros, Padre mío, Señor. Y ayúdanos, Señor, a seguir tu senda y tu camino, Padre mío, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Jehová de los ejércitos, Señor, tu brazo no ha sido cortado, Padre, Señor. Perdóname por cuantas veces dudo de ti, Padre, Señor. Por cuantas veces me quejo, Señor, sin merecerlo, Padre, Señor. Por no ver todas las dádivas, Señor, que haces en mi casa y en mi hogar, Señor, con mis hermanos, Padre mío, Señor. Por no salir de la queja, Señor. Perdónanos, Padre, Señor, y ayúdanos a tener un corazón agradecido, Padre, Señor. Porque preferimos, Señor, un día en tu presencia que 1000 fuera de ella, Padre. Gracias, Señor. Tú puedes cambiarlo todo, Señor. Pon en nosotros un corazón arrepentido, Señor. Aparta la necedad, Señor, de nuestra vida, Señor. Tú lo puedes hacer si nosotros queremos, Padre, Señor. Doblega nuestra voluntad, Padre, Señor. Gracias, Señor, por cada hermano y hermana que aquí nos congregamos cada día, Señor. Por aquellos apartados, Señor, por aquellos que vendrán, Señor. Tú sabes todas las cosas, Señor. Guárdalos en el hueco de tu mano, Padre, Señor. Dales entendimiento y discernimiento, Señor. Para que abracen tu palabra, Señor. Y como hijos sabios, Señor, abracen la disciplina, Señor. Gracias, Señor, por cada vida, Señor, que has traído a tu presencia, Padre, Señor. Gracias por todo perdido, Señor. Tú estás entre la aflicción de las viudas, de los huérfanos, Señor. De los perdidos, de los desechados, de aquellos que no te conocen, Señor. Tu misericordia es para siempre, Padre eterno. Ayúdanos, Padre, Señor. Y todas estas cosas pongo delante de ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Qué bueno, Dios. Les mando un abrazo de todo corazón. Todos y cada uno de ustedes. Dile al de tu izquierda o al de tu derecha, al que quiera.